En esta hora, entiendo que es un programa de familia y quisiera tomarme unos minutos de su tiempo para compartir el tema: la palabra de Dios todavía funciona. ¿Usted lo cree? ¿Será que la palabra de Dios también funcionará en la familia? Repito, la palabra de Dios todavía funciona. La porción que acabamos de leer nos ubica en la época del profeta Isaías, y él, inspirado por el Espíritu de Dios, plasma estas palabras: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que tienen hambre, venid y tomad, venid y comed, venid y comprad sin precio, sin dinero, vino y leche. Oídme atentamente y comed del bien. Dios hace el reclamo y dice: ¿por qué te gastas el dinero en lo que no te aprovecha? ¿Por qué compras alimento que no te hace bien? Si me oyes, dice el Señor, yo te daré alimento para tu alma. Esa escritura y esas palabras últimas quisiera tomarlas para basar allí la enseñanza en esta noche. La importancia de oír con atención la palabra. Porque es posible que nos hayamos afanado buscando tantas cosas para nuestra familia: bienestar, hogar, vivienda, comodidades, buen estrato, lujos y qué sé yo, tantas cosas por las que nos afanamos debajo del sol. Pero si simplificáramos la vida y dejáramos que Dios sea Dios en nuestra familia, las cosas cambiarían. Porque ese es el llamado que Él está haciendo. A todo el que tiene necesidades de alimento, venga a mí. A todo el que quiera vivir bien, venga a mí. Pero luego que esté cerca dice: oídme atentamente. Si le escuchas atentamente. Quisiera entonces tomar algunas ilustraciones bíblicas para explicar mejor el tema. La Biblia nos dice que en la época de los profetas, el pueblo de Israel, una y otra vez, por haber desobedecido a Dios, eran entregados y cautivados por los vecinos, por los adversarios, los enemigos de Israel. Y eso traía como consecuencia que los jóvenes eran llevados como esclavos. El caso de Daniel y sus amigos, y eso sucedió en muchas ocasiones. Pero nos cuenta la Biblia que había un hogar en la época del profeta Eliseo, un hogar donde, humanamente hablando, había poder. En ese hogar había poder. En ese hogar también había honor por la clase de persona que vivía en ese hogar. Habían celebrado muchas victorias, porque así lo registra la Biblia, que a través de ese hombre el ejército había obtenido muchas victorias y con la ayuda de Dios. Era una familia distinguida, de las más distinguidas de aquella nación. Había seguridad porque era un oficial de alto rango militar. La esposa de él seguramente era bien conocida. Era la esposa del gran general del ejército sirio. El rey lo apreciaba, así que de parte del trono no le faltaba nada a esta familia. Humanamente hablando, tenía todas las condiciones para ser feliz. Tenía buen nombre, buena posición, buenas conexiones. Tenía todo lo que humanamente hablando se puede desear. Pero a esa familia le faltaba algo. Porque llevaban una doble vida, de puertas hacia afuera todo parecía hermoso, todo parecía bien, todo era como que admirable, pero de las puertas de la casa hacia adentro la vida era otra. Y dice la Escritura que en esa casa, en ese hogar donde faltaban muchas cosas, llegó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios llegó de esta manera: en una de esas incursiones que los enemigos hicieron en Israel, se llevaron cautiva a una niña y la tenían allí como esclava. Una niña que no tuvo oportunidad para escoger su infancia, para su felicidad,
que no tuvo la oportunidad de estrenar juguetes, que no tuvo oportunidad de reclamar sus derechos al libre desarrollo, y fue hecha esclava y llevada como ayudante de la ama de casa. Y algún día de la vida esta niña comenzó a observar que el esposo de su ama no era feliz, que el esposo de su señora, de vez en cuando ella lo veía llorar y escuchaba llantos en su casa, porque en el corazón de esa familia había un dolor profundo. Cuando ya se retiraban las campañas militares, cuando ya llegaba a la casa y se acababa la tarea alrededor del trono, cuando se despojaba del uniforme militar y de todas las medallas y condecoraciones, quedaba este hombre con su triste realidad. Ese hombre se llamaba Naamán. El nombre Naamán significa amable, agradable, feliz. Tenía hasta buen nombre, y por el nombre tenía derecho a ser feliz, pero no era feliz. No era feliz porque en esa casa faltaba lo que te estoy predicando esta noche. Llegó la palabra de Dios a ese hogar. Estoy refiriendo al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Dice la Biblia: Naamán era general del ejército de su país llamado Siria. Era un hombre muy importante y el rey lo quería mucho, porque por medio de él Dios le había dado grandes victorias a Siria. Pero este valiente soldado tenía una enfermedad de la piel llamada lepra. Esa era la causa del dolor, era la causa de la tristeza y de la vergüenza. Era la razón por la cual en público tenían que aparentar que todo estaba bien, que tenían que forzar una sonrisa, que de alguna manera lograban ocultar aquella erupción en la piel, aquel malestar, aquella enfermedad despreciable aún en la tierra de Israel, por guardar la posición del gran general del ejército. Pero repito, en el seno del hogar había mucho dolor, había mucha tristeza. Dice, a veces los asirios iban y atacaban a los israelitas. En una de esas oportunidades tomaron prisionera a una niña que fue llevada a la casa de Naamán para ayudar a su esposa. Esa niña le dijo a la esposa de Naamán: si mi patrón fuera a ver al profeta Eliseo que vive en Samaria, se sanaría de la lepra. Qué importante es abrirle las puertas a la palabra de Dios. No importa que quien la traiga sea un niño, no importa que se escuche en los labios de una niña. En el hogar donde había dolor, en el hogar donde había sufrimiento, en el lugar donde las lágrimas de desesperación rodaban, porque no dudo que el rey que estimaba a este hombre había intentado en muchas ocasiones proveerle buenos tratamientos médicos, porque el rey disponía de todas esas facilidades. Era un hombre muy estimado de él, pero nada le servía, porque él necesitaba tener un contacto con el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios de nosotros. Y la palabra de Dios llega al hogar por boca de la niña. Ella no tiene autoridad para hablarle al Señor, pero se dirige a su ama y le dice: si mi señor, si su esposo fuera a Israel, allá está el profeta Eliseo. El profeta Eliseo es el representante de Dios, el portador del mensaje de Dios. En otras palabras, está diciendo: si mi señor o el esposo de mi señora fuera a Israel y escuchara lo que Dios le va a decir por boca del profeta Eliseo, se acabaría su problema. Basta que escuche la palabra de Dios y acepte en su corazón lo que Dios le mande, y las cosas cambiarían. Bueno, la señora tomó las palabras de la niña en serio, y en la tarde o en la noche, no sé a qué hora, llegó su señor. Dice el versículo 4: cuando Naamán se enteró de esto, fue a ver al rey y le contó lo que había dicho la niña. El mensaje de la niña no solo llegó a la señora, llegó también al señor, al general, y el general se encargó de llevarlo al rey. Rey, ocurre que surge una propuesta. Yo sé que lo hemos intentado, eso me lo estoy imaginando yo, no el diálogo. Sé que lo hemos intentado todo y nada ha funcionado, pero ahora existe una mínima, una remota posibilidad. Y es que una esclava de mi señora ha dicho que allá en Israel hay un profeta, hay un hombre que tiene poder de Dios, y que si yo llego hasta allá a escuchar, seré sano de la enfermedad. Y el rey quería tanto la sanidad para su siervo que no dudó en hacerle carta de recomendaciones. Bueno, los que
amamos la lectura de la palabra de Dios, sabemos lo que ocurrió. El general llegó a Israel, le llevó las cartas al rey. El rey se molestó y dijo: ¿acaso yo soy Dios para sanarte? Pensó que el rey de Asiria lo estaba provocando, pero se enteró el profeta Eliseo y dijo: díganle que venga acá para que sepan que hay Dios en Israel, como la iglesia sabe que su Dios permanece en medio de ella. Alabado sea el nombre del Señor. No olvide que todavía el tema es: todavía la palabra de Dios funciona. El hombre llega y por fin tiene su encuentro con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo no le recomienda plantas. El profeta Eliseo no le recomienda medicina química. El profeta Eliseo le declara la palabra de Dios. Y cuando el profeta le declara la palabra de Dios, al igual que a nosotros, cada vez que Dios nos habla, algo está pidiendo que hagamos. Y el profeta le dijo: bueno, ve al Jordán y zambúllete 7 veces y allí terminará tu problema. Pero se nota en la escritura que surge, que se le salió el general, se le salió la autoridad. Para él no era fácil que alguien que no se había dignado ni siquiera darle la mano, alguien que ni siquiera salió de su casa a recibirlo, sino que de la casa le dio la orden, dijo: ve al Jordán y zambúllete 7 veces. No sé cuántos pensamientos llegaron a la mente de Naamán: ¿y quién se cree para darme órdenes así? ¿Acaso no, como dice el dicho colombiano, usted no sabe quién soy yo? De pronto Naamán también lo dijo. Ajá, y usted no sabe quién soy yo. Pero al profeta no le importaba quién fuera. El profeta estaba seguro de que Dios sí podía hacer la obra. Vaya al Jordán y zambúllase, sumérjase. Él dijo: ¿acaso las aguas del río Farfar y Habana de Asiria no son más limpias que esta? Y el primer momento de la reacción fue negativa, porque muchas veces nuestra carne reacciona negativamente al toque de la palabra. Resistimos el llamado de Dios, resistimos el primer contacto con la palabra de Dios, porque ella no quiere someterse voluntariamente. Y ya el hombre, en su orgullo y en su enojo, se iba a ir sin obedecer la palabra. Y si se hubiese ido, pues enfermo hubiera seguido y así hubiera muerto. Pero qué bueno que obedeció la palabra. Sus siervos le dijeron: mi señor, si el profeta te mandara alguna cosa grande, no la cumplirías. Así que el hombre quiso que no quiso, comenzó a obedecer la palabra. Fue donde le dijeron, se sumergió en el río la primera vez y la lepra seguía allí. La segunda vez y la lepra seguía allí. La tercera, cuarta y quinta vez, y ahí estaba la lepra, ahora más hedionda, más sucia. Sexta vez y la lepra seguía allí. Pero qué importante seguir creyéndole a Dios. Cuando Dios ha mandado algo, aunque parezca que no tiene sentido para nosotros, Dios siempre tendrá la razón. La séptima vez se sumergió y cuando se levantó del agua, la lepra había desaparecido, porque nuestro Dios necesita un instante nada más. En un momento Él cambia las circunstancias. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Dios solo necesita que le creamos. Y en una fracción de tiempo Él cambia lo que ha sido toda una vida de dolor, toda una vida de sufrimiento, porque para Dios no existe lo imposible. Él todo lo puede. Lo que tenemos es que creer y practicar su santa palabra, porque su palabra todavía funciona. Ese hombre, imagínese cómo regresó. Llegó sonriente, porque Jesús te devuelve la sonrisa. Llegó a su casa motivado. Yo me imagino que el corazón palpitaba más aceleradamente, porque por primera vez en su vida no veía en su piel aquella lepra. Su piel ahora era como la de un niño. ¿Acaso aquel que ha nacido en Cristo no es una nueva criatura? ¿Acaso no nos da el Señor también a nosotros la oportunidad de ser como niños? ¿Acaso no nos da el Señor también a nosotros la oportunidad de estrenarnos una nueva vida? Pero solo cuando oímos atentamente, cuando creemos la palabra y la obedecemos, porque todavía la palabra funciona. Un hogar que recibió ayuda, un hogar que le fue cambiada su situación, un hogar
que ahora ya no le importaban los lujos, ya no le importaba la posición económica. Ahora tenía ese hogar un nuevo integrante. Ahora el Dios de Israel tenía un espacio en la casa del general. Ahora el Dios de Israel tenía un espacio en el corazón del general, porque la palabra de Dios todavía funciona. Alabado sea el Señor. Quiero hablarle de otro hogar. Este no tiene problema de enfermedad. Este tiene problemas económicos. No sé si ese sea el de alguno de los que hay aquí conmigo esta noche. Problema económico que empezó siendo algo pequeño, pero que poco a poco se fue acrecentando. Y con el problema económico vinieron las deudas. Vinieron las deudas y las deudas fueron robando la tranquilidad del hogar. Se fue alterando el nervio y un día cualquiera el jefe de la casa falleció y quedó al frente una madre soltera. Una madre soltera con unos hijos y una tremenda deuda. Y qué bueno que el Dios de la Biblia también a las madres solteras las tiene en cuenta. Él no hace acepción de persona, porque la palabra de Dios todavía funciona. Había una deuda, un problema económico. No había banco que le hiciera préstamo. Los créditos por todas partes estaban cerrados. Esos chicos no tenían posibilidad de aspirar a estudiar una carrera porque su vida crediticia era mala. Ella no podía conseguir un empleo porque tenía, aparte de estar al frente del hogar, una deuda grande, y cualquier sueldo que alcanzara se lo iban a embargar enseguida. El problema crecía más y más y más, hasta que un día uno de los dueños del dinero llegó a la casa de ella y le dijo: bueno, te traigo una solución, te traigo una propuesta. Ya que no me has podido pagar, entonces me voy a llevar a tus hijos, y tus hijos van a ser mis esclavos, y hasta que ellos trabajen y me paguen el último centavo, serán mis esclavos. Qué calamidad tan grande. ¿A dónde nos llevan los problemas económicos? Razón tuvo el escritor sagrado cuando registró: raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando hacemos gastos más allá de nuestros ingresos, cuando nos endeudamos más allá de nuestras fuerzas, cuando malgastamos la bendición que Dios nos da, a veces Dios nos envía una doble porción de lo que normalmente recibimos, porque sabe que después, como allá está un letrero que dice las vacas gordas, hay una regla bíblica, y es que Dios te manda las vacas gordas para que almacenes, para que guardes, porque después de las vacas gordas siempre vendrán las vacas flacas. Cuando Dios te dé la bendición, no te vuelvas loco, no malgastes, aprende a utilizar bien el recurso que Dios pone en tus manos. Esa mujer era una mujer sabia. En medio de la deuda, en medio de la calamidad, en medio de la posibilidad de esclavitud que tenían sus hijos, ella supo a dónde acudir. Ella no fue a Mundo Mujer, ¿verdad? Ella no fue a ninguna de esas entidades. Ella recurrió al portador de la palabra. Ella fue a la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, seguir creyendo en la palabra del eterno y sublime Dios. Y se dirigió entonces, esta vez es el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Se dirigió entonces a donde vivía el profeta Eliseo. Y va y le cuenta. Y le dice: mi esposo era un profeta, era un servidor de Dios, pero en la parte económica era malo, era desordenado, no era muy fiel con las cosas económicas. No sé cuántos de los que hay aquí esta noche se autoprestan los diezmos, se autoprestan la ofrenda, se autoprestan los votos, y empieza la situación económica del hogar a tambalear. Empieza la mensualidad del chico que está en la universidad a correr peligro. Empiezan las tarjetas de crédito a rebotar, porque como nos ofrecen los almacenes de cadena tarjetas para que nos endeudemos, entonces creemos que somos los propios. Pero como no tenemos una cultura de administración de las cosas que Dios nos ha dado, fácilmente nos vamos endeudando. Y aquella mujer estaba a punto de perder sus hijos, pero cuántos hogares de los que hay aquí esta noche han perdido la paz, han perdido la comunión, ya no se pueden sentar tranquilos en la puerta de la casa, han perdido la calle por donde pasaban porque allí vive a la persona a quien le deben. Se le han cerrado las puertas en los créditos en todas partes porque las deudas por todos lados están.
las tarjetas de los cobradiarios son muchas, pero el Dios de la Biblia todavía tiene una palabra que funciona. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ella le plantea el problema al profeta. Y el profeta le dice: declárame qué tienes en casa. Cuando tú le pidas algo a Dios, Dios siempre espera que tú pongas tu parte. No es que tú vas a ayudar a Dios, no. Ese versículo que dice que ayúdate, que yo te ayudaré, eso está en 2 de Bernabé. ¿Oyó? En la Biblia que nosotros manejamos no está. El Dios de nosotros no necesita ayuda, Él es todopoderoso, pero sí necesita obediencia. ¿De acuerdo? Declárame qué tienes en casa. Una gran deuda, a los hijos en peligro. Ella estaba sola, pero se acuerda que en algún momento hubo bendición, que en algún momento hubo abundancia. Y le dijo: me acuerdo que queda un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y entonces viene la palabra de Dios: bueno, escucha esto y hazlo. Ve donde tus vecinas, no te van a prestar plata, porque las puertas de la plata la tienen cerrada, pero sí te pueden prestar vasijas, baldes, recipientes de todos los tamaños. Y ve y enciérrate con tus hijos. Todavía la palabra de Dios dice que debemos encerrarnos en secreto y hablar con nuestro Padre en secreto. Y nuestro Padre que oye y que ve en secreto todavía tiene poder para recompensarnos en público. Él no ha cambiado. El profeta le dice: bueno, reúne todos los recipientes que pueda y enciérrate con tus hijos. Oiga, qué importante que Dios tan maravilloso que no desecha a nadie. Unos muchachos que estaban planillados para el fracaso, unos muchachos sin posibilidades de soñar con un futuro prometedor. Dios los tiene en cuenta y le dice a la mujer: involúcralos en el proceso. Ellos no tienen la culpa de que su padre haya sido un mal administrador. Ellos no tienen la culpa de que su padre se haya acabado con el futuro de ellos, pero involúcralos en la obra. Ponlos a practicar la palabra, enséñalos a obedecer la palabra. Y eso lo vemos cuando ella con sus hijos van a buscar los recipientes. Luego que tienen los recipientes, ¿qué participación tienen los hijos? Cuando ya están en la casa encerrados, tienen participación. Ellos participan trayendo los recipientes vacíos, ¿verdad? Pasando las vasijas. Y una vez que la primera vasija, entonces la orden de la palabra fue: del aceite que tienes en la casa, comienza a echar en las demás, en las vasijas que están desocupadas. Y a medida que se vayan llenando, ves poniendo aparte la llena. Y sigue vaciando. Oiga, las cosas de Dios, cuando uno está en problema, parecen salidas de toda lógica. Parecen no tener explicación humana. Y es allí donde fallamos, porque creemos que con nuestra lógica le vamos a hallar la respuesta a las cosas. Pero Dios siempre va a tener razón en lo que manda, aunque nosotros no entendamos. Imagínese usted que el primer recipiente era como el grande de este paral que está aquí, y el aceite era aquí en el pocillo. ¿Será que lo que hay en este pocillo alcanzará para llenar este recipiente? Humanamente hablando, no. Pero cuando lo humano se pone en las manos del divino, es suficiente. ¿Qué actuó ahí? La palabra puesta en práctica, la palabra obrando, porque hubo fe, hubo valor para obedecer. Y cuando ella comenzó a echar del aceite, tal vez esperaba que se acabara, pero seguía subiendo la medida del aceite de la primera vasija, y en el recipiente de ella había aceite todavía. Y sigue echando y subió el nivel de la primera vasija y se llenó. Cuando llegó a tope, ella dice: algo extraño está pasando aquí. Nosotros sabemos qué pasaba, era Dios que estaba obrando. Ahí, ¿quién trabajó? Ella estaba echando el aceite, y uno de los hijos que estaba planillado para el fracaso tomó la vasija llena de aceite y la colocó allá. Mientras ese iba con la vasija llena de aceite,
el otro traía una vasija vacía, porque ellos sabían que ese aceite era la llave para escapar de la prisión de las deudas, que ese aceite multiplicado por Dios era la provisión del cielo para pagar su deuda y recuperar su libertad. Y una a una todas las vasijas fueron llenas. Y cuando se llenó la última vasija, ella sin saberlo dijo: tráiganme otra. Ahora nadie la detenía. Ahora estaba emocionada, porque cuando un hijo de Dios prueba el poder de Dios, hermano, cuando un hijo de Dios se da cuenta que la palabra de Dios practicada funciona, hermano, eso no lo detiene ni el diablo. Tráiganme otra. Y uno de sus hijos, ahora con esperanza, con sonrisa, con ánimo, le dice: mamá, ya no hay más. Y aquí viene un paso muy importante, muy importante. Hermano, estos temas no son para saltar ni nada de eso. Estos temas son para cambiar la vida. Dice la Escritura, escúcheme esto, dice la Escritura, que una vez que todas las vasijas estuvieron llenas, esa mujer era tan sabia que no se volvió loca. Ella no se envaneció. Ella volvió otra vez a consultar la palabra de Dios. Ella fue donde el profeta y le dijo: ¿y ahora qué hago? Hermano, da dolor. Uno como pastor en la iglesia tiene familias que están pasando por momentos difíciles y le cuentan a la familia más cercana el problema donde están pasando, y entonces en compañerismo se unen 2 y 3 familias para venir a ayunar por el problema de la familia amiga, y oran y hacen tiempos de oración y todo, porque quieren que Dios les solucione el problema. Y sí, Dios responde, pero fallamos en el siguiente paso. Luego que Dios nos ha enviado la bendición, nos volvemos locos. Luego que Dios nos ha respondido, lo olvidamos a Él. Luego que la provisión del cielo ha llegado, le damos la espalda. Pareciera que nunca lo hubiéramos necesitado, porque ahora ya tenemos las manos llenas. Pero qué lección tan hermosa nos da esta mujer. Cuando los vasos estuvieron llenos, ella no procedió. Ella no consultó con ningún ser humano, sino que fue y se volvió a sujetar a la palabra de Dios. Varón de Dios, ¿y qué hago ahora? Ese es cuando una persona quiere salir adelante. Cuando un cristiano reconoce que Dios le ha extendido sus manos, sabe que no hay fuerza humana que sirva para seguir en este camino solo, que necesita depender del alto y sublime Dios para dar cada paso en la vida. ¿Qué hago? ¿Cuántos en momentos de crisis, en deudas, en ruina, en pobreza, han clamado a Dios: Señor, si tú me dieras la oportunidad, yo pagaría mis votos, yo pagaría mi ofrenda, yo pagaría los diezmos, Señor, yo pagaría la deuda en el depósito, pagaría la deuda en la tienda? Y Dios, que es tan bueno, nos ha provisto muchas veces, pero ¿qué hacemos? Corremos a comprar el celular de alta gama, nos volvemos locos, y el compromiso que tenemos, hacemos todo menos pagar la deuda que teníamos. ¿Y qué pasa? La situación llega a ser peor que lo que era antes. Pero cuando Dios nos provee por algo que le pedimos, debemos cumplir lo que le prometimos que íbamos a hacer. Ve, le dijo el profeta, ve y vende parte del aceite, y con el dinero que reúnas, paga la deuda. O sea, vende el aceite y libra a tus hijos. Vende el aceite y recupera a tu familia. Vende el aceite y vuelve a recobrar la comunión y la paz. Vende el aceite y puedes dormir tranquila. Vende el aceite y deja que Dios gobierne tu vida. No des un paso sin consultar la palabra de Dios. Vende el aceite. Yo me imagino a esa mujer: bueno, hijos, ahora me tienen que ayudar a vender el aceite. Y ellos no tenían derecho a decir: mamá, me da pena. No tenían derecho a decir: no, yo no sirvo, porque ese aceite era su libertad, ese aceite era su vida, ese aceite era su paz. Y a una madre que se mata por uno, una madre que hace lo que sea por uno, no se le puede dejar sola. A una madre que ha hecho todo eso para salvar a sus hijos, no se le paga mal, porque el Señor honra a los que honran a sus padres. A Él toda la gloria.
A Él toda la honra, a Él todo el honor y el reconocimiento por siempre. Aleluya. Si pensaste que te iba a traer un mensaje para la familia bonito, filosófico, no soy fácil para eso. Yo sigo creyendo la palabra. Ella todavía funciona. Finalmente, hay otra familia. Esta no tiene problema de enfermedad. No tiene problema de deudas. Esta no es ni siquiera madre. O sea, no era en el sentido de la otra, no es una madre joven, es una viuda. También parece que anciana. Y según la Biblia era la más pobre de la comunidad de Sarepta. Esta no tenía problema de salud, no tenía problema de dinero. Esta tenía la puerta de su casa, tenía parada a la misma muerte. El problema era de alimento. La muerte estaba en la puerta de la casa de este hogar. Pero Dios le envió su palabra por labios del profeta Elías. Y llegó el profeta Elías a la casa de la viuda. Y la vio recogiendo unos leños y le dijo: mujer, regálame agua. Cuando la mujer salió en busca del agua, él dijo: esta es la mujer que Dios me habló. Por favor, ahora que venga con el agua, me regalas una tortica, una arepita esa simple, esa sin sal. Tráemela. Y la mujer ya no puede callar más su situación y dice: ay, Señor, precisamente estaba recogiendo unos leños para preparar el último puñado de harina que queda en la tinaja, para hacer una arepa para mi hijo y una para mí. Y mire esa declaración de una madre. Una madre no se rinde así nomás. Una madre es capaz de morir por sus hijos. Pero ella ya parece que lo ha intentado todo y no ve posibilidades de seguir. Y la declaración que ella hace es: a preparar una arepita para mi hijo y para mí, para que al comerla nos dejemos morir. Esa era la posibilidad de ella. Ese era el panorama de ella. Pero había llegado la palabra de Dios justo en el momento preciso, como llegó tal vez a muchas de las vidas que hay aquí reunidas. Pero el profeta le habla y dice: no, mujer, haz como te mando, haz como yo te digo. Que si tú haces como yo te digo, me traes a mí primero. El que me envió a ti ha prometido que mientras yo esté en tu casa, la harina no escaseará. Ella pudo haber dicho: bueno, ese es un hombre joven, en vez de traerme él a mí, me va a tocar darle lo poco que tengo. Pero qué bueno obedecer la palabra sin cuestionar. Qué bueno creerle a Dios sin preguntar por qué. Qué bueno aceptarla, qué bueno seguir creyendo en esa palabra maravillosa. Y ella fue, y ahí no sé qué pensamiento tendría, y preparó su arepa y se la trajo al profeta. Y oh, qué sorpresa cuando vuelve. Ella sabía que había dejado menos harina que lo que había cuando llegó el profeta. Pero ahora que vuelve, después de haber atendido al profeta, resulta que la harina empezó a multiplicarse. Y 3 años y medio demoró la sequía en Israel. Y todo ese tiempo no faltó la palabra de Dios, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios necesita iglesias, necesita familia, necesita creyentes que crean a la palabra, que no tengan la Biblia como una almohada más en la cama abierta en el Salmo 91. Dios necesita personas que crean a la palabra de Dios de todo corazón, porque al que cree todo le es posible.
Por la boca de la niña, el hogar del general fue restaurado, por la palabra que llegó a ese hogar. Por la boca del profeta Eliseo, la palabra de Dios sanó a un hogar que estaba endeudado y le devolvió la libertad y la vida a unos muchachos que el enemigo ya tenía listos para esclavizarlos. Por la palabra de Dios, por la boca del profeta Elías, una viuda que esperaba la muerte volvió a vivir. Ese es el Dios de la iglesia y es el Dios de la familia. Y esta noche el Dios de la familia tiene el mismo poder que en el tiempo de Eliseo, tiene el mismo poder que en el tiempo de Elías. Esta noche el Dios de la familia está aquí en Fundadores y quiere sanar a alguna familia que se atreva a poner por obra la palabra de Dios. Voy a invitar a la primera familia que va a venir completa esta noche practicando la palabra de Dios. Todavía la palabra de Dios funciona. Todavía la palabra de Dios funciona. Todavía funciona. Porque el Dios de la palabra vive y permanece para siempre. Porque el Dios de la palabra no miente. Hay muchos hogares allá sentados que saben que tienen problemas. Allá hay muchos hogares que saben que de puertas hacia adentro las cosas no son tan lindas como parecen aquí en la iglesia. Que de puertas para adentro hay muchas lágrimas, hay gritos, hay insultos, ya no se soportan y aquí en la iglesia aparentan que todo está bien. Dios sabe que todo no está bien y me dio este mensaje para ustedes esta noche. Lepra, sinónimo de pecado. Pecado en el hogar, no hay prosperidad, no hay bendición, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los reconoce y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Ven, por favor, ten valor en el nombre del Señor Jesús. ¿Será que hay un niño aquí esta noche, una niña, a quien le gustaría que Dios pusiera en su boca la palabra que sea solución en hogares que lloran? Niños, adolescentes, que le digan: Señor, si quieres me puedes usar como usaste a esa muchacha que no se quedó reclamando derechos, ni llorando, ni tampoco tuvo problemas de autoestima. Ella reposaba en Dios y habló de Dios, y Dios la engrandeció y le dio un espacio en la Biblia. Hay aquí alguien que le han diagnosticado una enfermedad incurable, que la ciencia ya no puede hacer nada, y que tal vez te han dicho, como le dijeron a un hermano mío hace poco, mi hermano mayor, era bautizado y se había apartado del Señor. Le hicieron unos exámenes y tenía un pulmón destruido y el otro nada más un 10% le funcionaba. Pero se volvió al Señor Jesús. Volvió su corazón al Señor. El médico le dijo: no gaste plata en tratamiento, ya por usted ningún hombre puede hacer nada. Váyase para su casa, los días que le quedan de vida disfrútelos, porque ya usted no tiene esperanza. Pero volvió al Señor, caminó con el Señor y volvió a repetirse los exámenes, y para honra y gloria del Señor Jesucristo, las placas mostraban que todos los 2 pulmones estaban completos, sanos y limpios. Le dieron los médicos unos meses de vida. El Señor le devolvió 3 años. Hace un mes partió con el Señor, pero fue del corazón, no fue de los pulmones. Dios le dio una oportunidad y qué bueno que la aprovechó viniendo al Señor.
Aquí está el que cambia el lamento en baile. Todavía su palabra funciona. Levántate de la silla en el nombre del Señor Jesús. Usted que me ve a la distancia, para usted también hay esperanza. El Dios de la Biblia, para Él no hay distancia. Él es el Dios que lo llena todo. Ahí, si tú le abres tu hogar, si tú le das la oportunidad, hoy te devuelve todo lo que habías perdido. Él te devuelve todo lo que el enemigo te había quitado. En Jesús tenemos derecho a volver a soñar. En el Señor Jesús tenemos derecho a volver a levantar los ojos al cielo y saber que de allá viene la ayuda del ser humano. Ven, por favor, ven. Ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano. Amado mío, desde mi corazón ha fluido tu palabra. Yo no alcanzo a saber la magnitud del problema, pero escucho llanto. Escucho llanto, Señor, y yo sé que tú lo ves. Hay madres solteras que no ven posibilidades de seguir. Hay niños que lloran, jóvenes, adolescentes que quieren estudiar, que quieren salir adelante, que quieren ser alguien, pero no ven cómo. Pero tú sigues siendo dueño de la palabra viva y verdadera. Y has dicho que si oímos atentamente y venimos a ti, comeremos del bien y se deleitará nuestra alma con grosura. Señor, provéele por favor el recurso para pagar sus deudas y dale la valentía que en el momento que tú le des el recurso no se vaya a desviar, sino que el temor tuyo en su corazón les lleve a practicar lo correcto. Ayuda a cada hogar a caminar sobre tus promesas maravillosas. Todavía tu palabra funciona. Funcionó en el hogar de Naamán, funcionó en la viuda, funcionó en Serepta. En esta iglesia hay hogares que han probado que tu palabra es verdad. Ahora, Señor, sana hogares. Madres que lloran abandonadas, mujeres abandonadas por sus maridos, hijos que no conocen a sus padres, pero tú tomas la causa del huérfano y del desamparado. Tú, Señor, no le das la espalda a nadie que se acerca a ti. Clama a los justos y Jehová los oye. Seca el llanto, cambia el lamento en baile. Devuelve la esperanza donde había expectativa de muerte. Devuelve, Señor, lo que el devorador se había llevado. Abre la ventana de los cielos y envía tu bendición sobre tu iglesia que en ti espera. En el nombre del Señor Jesús hay poder para reprender toda deuda, toda cadena, toda atadura. Se rompe ahora porque hay libertad en el nombre del Señor Jesús. Porque si tú nos das la libertad, seremos verdaderamente libres.